Al igual que una puesta de escena o una obra de teatro en las que hay personajes, actores, hay un actor antagónico, hay villanos, hay protagonistas, en nuestra vida escribimos un guión que tiene un inicio, que tiene un nudo y que tiene un desenlace. Y esto no lo digo yo, a mí no me creas nada. Esto lo dice la psicología. Ya muchas herramientas distintas se han puesto de acuerdo en que nuestra primera infancia, entre los 0 y los 7 años, determina gran parte de lo que nos sucede en la vida. Sobre todo si no regresamos un poquito, tomamos conciencia de cómo es ese guión y ese sistema de creencias para reescribirlo. Entonces es muy importante que conozcamos qué situaciones, qué es lo que está pasando en nuestra vida y cuándo entramos en guión. Las personas que estamos metidas en este tema de la conducta nos damos cuenta muy rápido cuando alguien ya se olvidó de sus funciones como adulto y entró en esa situación y se comporta muy similar a cuando tenía 2, 3 años que hacía una rabieta para conseguir algo. ¿Por qué? Porque posiblemente aprendió de su mamá que cuando le hacía ese tipo de escenas al papá, pues conseguía lo que quería. También para obtener atención, para obtener el alimento, para obtener afecto, hay muchas maneras, ¿no? Y hay confusiones también que se pueden dar, porque a veces cuando estamos bebés y lloramos, muchas veces se pensaba que era por hambre, entonces nos daban alimento. Y en realidad muchas de esas veces lo que queríamos era un abrazo, un apapacho, que se acercara a nuestra madre y todo. Entonces, después, hablando de conducta, hay ciertas situaciones obsesivo-compulsivas como rellenar vacíos con comida y esas cuestiones que se dan en la vida adulta. Sí, es impresionante. Pero bueno, vámonos un poquito más al tema de creencias, qué situaciones se implantan entre los 0 y los 7 años. Es muy importante comprender que si no lo vemos o si no sabemos más o menos qué tipo de guión escribimos, se vuelve muy complicado que identifiquemos esta forma de actuar que no nos ayuda a cerrar una negociación en nuestra vida adulta o que queramos que de manera forzosa alguna situación valide una idea preconcebida que tengamos de algo, estar entrando constantemente en ese guión como un sentimiento elástico que nos manda hasta la primera infancia. ¿Por qué? Porque cuando el adulto se ve sometido a estrés, pasa mucho este tipo de situaciones. Entonces, hay un contenido distinto en todos los guiones de vida, pero lo apasionante de esta herramienta, del análisis transaccional principalmente, que es una metáfora de metáforas, ¿no? Porque ya ves que ahorita está de moda todo esto del scripting y otras cosas, cómo tiene que ver, ¿no? Que cuando escribimos algo ya pasa de la abstracción a lo tangible. Entonces, así tenemos que poner esa metáfora de lo que sucedió en los primeros años para reescribirlo. Así como hay distintas historias que nos contamos con un inicio, un nudo y un desenlace, lo que está muy interesante y realmente a mí me ha marcado los últimos 12, 13 años de mi vida estudiando distintas herramientas asociadas a esto es que los procesos son muy parecidos. Si bien el contenido es distinto en cada ser humano, hay un proceso que es el cómo se va presentando. Entonces, antes de ejemplificar, nos vamos a ir tal cual a ejemplos reales, como una especie de simulador en el que les voy a decir cuando entramos en guión. Les voy a explicar los 3 tipos, digamos, de guión o procesos, por así decirlo, de guión. Un guión le llaman el de ganar. Es cuando pudimos escribir algo y podemos no tener tantas limitaciones y en nuestra infancia escribimos que íbamos a conseguir esto, que íbamos a ser felices con nuestra pareja, por ejemplo. Esto aplica para diferentes aspectos de nuestra vida y se logra. Entonces, dentro del guión ganar hay
que saber exactamente que la clasificación viene más a tendencias o a mucha data acumulada de los últimos casi 60 años desde que se inventaron estas herramientas y cómo la misma neurociencia ha validado mucho de todo esto, ¿no? Que viene desde los que crearon la programación neurolingüística, la Gestalt, el análisis transaccional, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo hay ese guión de ganar, pero también hay un guión de perder. Creo que ya me están empezando a entender. En el que a lo mejor llegamos al final de algo, pero no lo logramos, pero nos arriesgamos, pero nos programamos. Hablando, por ejemplo, yo sé que voy a hacer unas bromas que a lo mejor no son muy agradables, pero por ejemplo, hablo de México, de lo que es la cultura, ¿no? Con la selección de fútbol, cómo la mentalidad y la psicología de alto rendimiento aplica para todo. Se decía una frase, ¿no?, en los mundiales de jugamos como nunca y perdimos como siempre. En ese constructo, en ese espacio campomórfico, en ese inconsciente colectivo, hay situaciones culturales que no nos permiten contarnos a veces historias ganadoras con simplicidad o facilidad. Entonces hacemos la cosa de una manera, pero en el minuto 89, por ejemplo, contra Holanda, en el 2014, el equipo dejó de correr. Lo hizo todo muy bien hasta el 89, entonces se asoma un fenómeno muy parecido a lo que les hablo de manera individual, nada más que aquí, creencias colectivas de equipo, de cosas que se omiten. Entonces, en el deporte, en el mundo profesional, hasta en la política, que a muchos no nos agrada aquí, hay muchas cuestiones que tienen que ver precisamente por conocer la conducta, conocer al interlocutor para saber qué mensajes darle, ¿no? Y para saber cómo conectar. Entonces, ese es un guión claro, posiblemente, pues de perder, podríamos decirlo, o al menos de no ganar o casi ganar, ¿no? Y hay un tercero que entra como que en el medio, que es lo que llaman los guiones pues ni ganar ni perder, o sea, como que te quedas en el medio, es simplemente de no ganar. No se le dice de perder, pero se le dice de no ganar. Todo esto viene esta herramienta que les comento, el análisis transaccional. ¿Y qué es lo que sucede en este? ¿Qué es lo que pasa en este? De que son personas que están fluctuando entre la medianía, son personas que se sienten cómodas por decir, no me voy a arriesgar, no llego a mi pico máximo, pero tampoco estoy como que tan mal, simplemente no me arriesgo. Son personas que difícilmente los despiden de un trabajo, pero tampoco son gente que ascienden, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede ya ejemplificando? Aquí siempre la costumbre como formadores, hacer como que un encuadre, ¿no? Era importante explicar más o menos estas variaciones. ¿Qué sucede con estos procesos? Porque hay personas que dicen, siempre me pasa esto a mí. Porque hay otros que dicen, oye, finalmente después de mucho lo conseguí. Porque a veces un deportista que no tiene tanta técnica logra cosas. Y porque alguien que a lo mejor es muy bueno tiende a sabotearse, o a veces se lesiona, o pasan otras cuestiones en las que parecería que mentalmente no estabas listo para tomar en éxito en ese momento. Cualquiera pensaría, ah caray, esto ya está muy arriesgado. Esto está respaldado incluso por la ciencia del logro. Hay muchos atletas, muchos deportistas que a lo mejor no tienen una gran técnica individual en diferentes deportes en el que tú quieras, pero se han programado para superar. Están listos para afrontar las circunstancias tal cual se presenten. Y es importante para ganar la parte de programarte. Si no te sientes listo y si no te programas para ganar, va a ser difícil que encuentres ganarlo. Incluso cuando es de no ganar, vas a justificarlo. Y en cambio, un ganador no es alguien que no pierde, no nos confundamos. Un ganador es alguien que va haciendo esas correcciones para decir, mira, ahora logré esto con más facilidad y tuve varias opciones. No tuve éxito en esto, pero siempre tuve una segunda opción. No aposté todo a una sola cosa, ¿no? Entonces, ahora vámonos
vámonos a los ejemplos. Ahora vámonos más a la parte del comportamiento y la psicología. Una mujer en el banco pidió permiso para ir a retirar su dinero, pero es plena quincena, donde mucha gente está formada. Tiene un jefe que ella considera muy intransigente y en el banco ya prácticamente se da cuenta, mira el reloj, tiene que regresar a su trabajo a las 3 de la tarde, ya son las 2:40 y todavía hay cerca de 30 personas adelante y solo 2 cajas abiertas. Entonces, de repente ves que una de las cajas que estaba abierta se va a comer y dice, no, ¿cómo puede ser esto posible? 30 personas adelante de mí, no voy a salir. Se empieza a poner nerviosa, se le empiezan a poner los ojos así como platos, empieza a sudar, empieza a golpear el pie contra el piso y empieza a buscar llamar la atención de frente, empieza a hacer los ojos para arriba en señal de desaprobación, pero sin hacer nada para resolver esa situación, ya sea hablar asertivamente con alguien del banco de que sería bueno, a lo mejor casi siempre el gerente está ahí, ¿no? En un escritorio aparte, sería bueno que en este momento que es pico abrieran una segunda caja, yo creo que todos aquí lo agradeceríamos. Pero cuando entramos en guión no vemos las soluciones, simplemente queramos que nos vean, como cuando éramos niños, que llorábamos para llamar la atención. Entonces sería impresionante la cantidad de data que puedo darte sobre los momentos en los que entramos en esta situación. Y es bastante curioso, porque entre más entramos, entre más conocemos esos guiones y esas decisiones que tomamos durante nuestra infancia, a veces parecería como un sentimiento elástico que nos arrastra, como si regresáramos a ese pasado. A eso se le llama, desde el análisis transaccional, actuar en guión o entrar en guión. Entonces es muy interesante porque al conocer estas pistas te das cuenta cuando alguien ya se perdió. ¿Por qué se perdió? Tengo que ser muy pragmático en este video. Porque ya no estás desde el adulto, porque difícilmente en una negociación, difícilmente en una situación difícil en la que estás estresado, vas a resolverla de una manera madura si entras en guión. Entramos en guión muchas veces, incluso personas que nos dedicamos a esto, a mí me pasa cada vez menos, porque he estudiado mucho este tipo de fenómenos, pero aún así, imagínense, a mí me sucede, imagínate personas que no tienen conciencia, ¿no? Están al borde de la histeria seguido, por situaciones a veces mínimas, entran en esta situación como si eso que estuviera pasando pusiera en riesgo su supervivencia. ¿Se fijan cómo nos volvemos irracionales cuando entramos en ese guión específicamente? Entonces, ¿qué soluciones hay? Pero antes de darte las soluciones, te tengo que recordar que te suscribas a mi canal porque está habiendo mucho contenido de este tipo. Estamos haciendo una integración muy buena entre arte y desarrollo personal. No olvides suscribirte a este canal de Liberarte para que te aparezcan este tipo de videos y puedas aprender. Hay mucho autoconocimiento personal, hay PNL, hay hipnosis, hay Ho'oponopono y otra lista de herramientas en las que ya llevamos mucho tiempo formando y enseñando. La solución es siempre saber que como adultos tenemos muchos, pero muchos recursos disponibles y necesitamos conocernos para reescribir la historia, actualizarnos, quitar muchas de las creencias viejas. En ese momento que se viene el estrés tenemos que saber decir, yo ya soy un adulto, no gano nada con ponerme infantil, con hacer rabietas o irme a otro extremo y a lo mejor ponerme un poquito juicioso o quererle echar la culpa a otras personas. Un adulto, un adulto que sabe operar bien, que es funcional, busca soluciones sin necesidad de estar buscando culpables, busca interactuar de una manera amena en la que dice, sabemos que hay un problema, pero pues tenemos bastantes herramientas a la mano, bastantes componentes distintos que podemos ver para solucionarlo. Entonces es
Hace mucho había comerciales de moda en mi país de cuenta hasta 10. Es impresionante cómo a veces nada más respirar antes de actuar te puede ayudar a que no empieces una pelea, a que no insultes a alguien, a que el estrés no te gane. Respiras con profundidad, activamos ese sistema parasimpático, conectamos con el aquí y el ahora y nos encargamos de ver todos los recursos que tenemos a nuestro alrededor. ¿Te ha gustado algo de lo que has escuchado aquí? Hay específicamente temáticas donde podamos ver cómo podemos accionar en escenarios distintos. Si bien no es la única forma en la que puedes resolver las cosas, te va a dar mucha pauta para que te conozcas desde la psicología. Entonces siempre va a ser importante poder tener hojas en blanco y reescribir. Eso que creíamos de nosotros ya posiblemente ya haya cambiado mucho. A veces creemos que nos conocemos, pero siempre hay una oportunidad de reescribir nuestra historia para que nos lleve a eso que queremos. Si quieres saber más de todos estos temas, suscríbete a mi canal y pronto, pero muy pronto habrá mucho más de esto. Me dio mucho gusto haberte saludado el día de hoy. Chao.